Bien, ya está en el estudio central del Canal 11 Martín Morales, candidato con el número 1 con el Frente Amplio en el Callao. Muchas gracias, Martín, por estar aquí. Gracias, Luis Alfonso. Déjame mostrar tu propaganda, porque me parece bien interesante cómo es que estás enfocando tu campaña. Dice, para sacar a los delincuentes de las calles, primero hay que sacarlos del gobierno. Martín Morales, el candidato con el número 1 del Frente Amplio. Esta propaganda ha sido hecha en el Callao, dice aquí, ¿no? Y aquí están las principales propuestas. Martín, gracias por venir. Aquí hemos tenido oportunidad de entrevistar a Verónica Mendoza, a Marisa Glave, y bueno, tú has tenido también oportunidad de explicar un poco tus puntos de vista. Aprovechemos esta ocasión, hay quienes ya te conocen, pero damos un breve resumen ejecutivo de ti para hablar de tu principal propuesta en el Callao. Como no, Luis Alfonso, te agradezco nuevamente la invitación. Pues aquí estamos, ya casi entrando a la etapa final de la campaña y hemos tenido pues un amplio recorrido por el Callao. Quien te habla viene recorriendo sectores bastante complicados del Callao, no solamente en términos de seguridad, sino también en términos de servicios básicos. El Callao sigue siendo un lugar ancho y ajeno para algunos. Y el Callao es un escenario diverso donde ser chalaco toca revisarlo en términos de su concepto, porque ser chalaco en estos tiempos ya no es haber nacido en el Callao. Yo sí tengo el orgullo de haber nacido en el Callao, pero ser chalaco ahora involucra otros aspectos. Tenemos una población mayoritariamente provinciana, del norte fundamentalmente, de Huaraz, de Chimbote, y cada uno pues tiene su visión, sus proyectos y su cosmovisión de las cosas. En medio de ese escenario, y te agradezco haber mostrado un poco mi volante, que es el eje que hemos seguido en la campaña, ¿no es cierto? Si hay algo que caracteriza mi campaña es haber confrontado directamente a el escenario de corrupción que prima en el Callao desde hace más de 20 años. El candidato Carranza, que acaba de salir, efectivamente demuestra pues cómo es que Chimpún Callao, que es una especie de mafia política que se ha apoderado del Callao hace más de 20 años, ¿no es cierto?, ha logrado introducir operadores políticos en los distintos partidos, de tal manera de que, no obstante, efectivamente, Chimpún Callao no participe en estas elecciones, lo hace a través de operadores como él, ¿no? Carranza, que se presenta por el frente, por esta trilogía, APRA, PPC, Vamos Perú, ha sido también pues, candidato del fujimorismo del año 96. Sí, pero me llamó la atención que no quiso tomar posición respecto de Curi, ¿no? Dijo, no, prefiero no opinar, ¿no? Sí. Él es el innombrable, ¿no? Curi representa para nosotros la expresión, la síntesis de la corrupción en el Callao. O sea, él es el artífice, él es el hijo predilecto de la salita del zinc, ¿no es cierto? Y constituye, de alguna manera, aquel que articula estos temas, ¿sí? Y mantiene, es el pegamento que ha evitado que Sotomayor, con su partido y su familia, se dividan y destruyan Chimpún Callao, por lo menos hasta que lleguen estas elecciones donde logren enraizarse con otras fuerzas. Ahora, yo debo reconocer que en honor a la verdad, yo conozco a Martín, hemos tenido la oportunidad de desarrollar actividades profesionales y puedo dar fe de su integridad y profesionalismo. Esto yo normalmente no lo digo de los candidatos que vienen aquí al set, pero en aras de la total transparencia con la que se hacen aquí las cosas en el Canal 11, yo debo decir que Martín es amigo de esta casa y soy testigo de su vocación de servicio. Esta es una campaña, Martín, desigual, digamos. Hay unos candidatos que tienen mucha propaganda, que tienen mucho apoyo mediático y otros que, como el caso de Verónica, que no lo tienen. Cuéntanos tu punto de vista respecto de este tratamiento dispar. Sí, efectivamente, esto que tú mencionas, y se va a escribir así en la historia, ha marcado un punto de quiebre entre lo que es una campaña tradicional basado en avisos publicitarios y carteles millonarios, y lo que significa, como en el caso nuestro, una campaña donde una 10.000ª parte se ha invertido, pero los resultados, y a la vista están, ¿no es cierto?, dicen lo contrario. ¿Qué lectura nos da esto? Nos da una lectura en la cual uno percibe con claridad que, contrariamente a lo que se piensa, el electorado ya no es tan manipulable desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista del impacto que puede tener un cartel de estos que cuestan 17.500 soles cada uno, ¿no es cierto? Por mencionarte, el fujimorismo tiene alrededor de 18 de esos y el APRA tiene otros tantos. Ya no, o sea, sentimos que ese tema ya no es el determinante. Por lo menos en el Callao, el discurso
que la gente está esperando es el discurso de basta a la corrupción. Y ellos saben quiénes son los que están identificados con la corrupción. Y nosotros lo que planteamos es justamente un escenario directamente apuntando a ese tema. Y no solamente ese tema, sino a nivel, digamos, ideológico y programático, así como este canal es un poco el que va contra la corriente por ser más plural que los demás, por permitir dar tribuna a quienes otros buscan silenciar. En eso sí hay una coincidencia. Ustedes proponen un cambio de verdad en el modelo económico, ¿no? Efectivamente, aquí, si tú, estoy seguro que con tu abuela lo percibes con toda claridad, aquí hay una lucha contra el modelo que se implantó hace más de 20 años con el fujimorismo, ¿no es cierto? Y se sacramentó con la nueva Constitución. Y es una lucha contra el neoliberalismo, ¿sí?, que nos ha generado este escenario de disparidad, este escenario, ¿no?, de, digamos, una distribución perversa de los recursos en un momento donde el Perú creció a cifras históricas, ¿no es cierto? Acá hablan pues de escenarios de reducción de pobreza, pero esos son temas nominales, ¿no? Cuando uno está en la calle recorriendo los pueblos, ve que los temas siguen siendo exactamente los mismos. Pero aquí entonces la única propuesta política real en contra del modelo actual es el Frente Amplio con Verónica Mendoza. Ahora, tú pides, Martín, el voto a los electores en el Callao para que las cosas cambien, o sea, para romper el statu quo y para que se produzca un cambio radical, digamos, en la forma en la que se hace política hoy en el Perú, en el Callao, pero en Lima Metropolitana y en el Perú entero. ¿Por qué la gente debería confiar en la propuesta de ustedes? Muy bien, en principio porque es la propuesta que defiende a las grandes mayorías en términos de sus derechos, en términos de sus derechos básicos: alimentación, salud, educación. Nosotros consideramos que el Frente Amplio, a diferencia de las otras propuestas, no es más de lo mismo. Nosotros somos la alternativa real y concreta frente a temas como, por ejemplo, la desaceleración económica que ha venido ocurriendo producto del modelo primario exportador. Nosotros consideramos que ahí hay una propuesta concreta que pasa por empoderar a las pymes, ¿no es cierto?, generar un escenario de economía para todos distinta, como ocurría en el Callao, por ejemplo, de los 70, principios de los 80, el cooperativismo, la mutual, ¿no es cierto? Antes, en el Callao, Luis Alfonso, un estibador podía comprarse una casa, ¿sí? Un pescador tenía una vivienda digna, un maestro podía educar a sus hijos, ¿no es cierto?, dignamente. Hoy en día eso es imposible. Se trabajaba, y casi todos trabajaban, o en la Avenida Venezuela, Colonial o Argentina, que eran las zonas industriales del Callao. El Callao era un escenario de pleno empleo. El modelo destruyó eso. Empezó por usar un problema, en el caso de Napo, por poner un ejemplo, un problema de índole gerencial, lo convirtió en un problema institucional y de modelo. Y decir, el Estado es inoperante en eso, entonces privaticemos, ¿no es cierto? Y con eso empobreció a la zona. Ahora, ¿y qué dirías tú a los detractores que acusan al Frente Amplio, ustedes, de chavistas, de terroristas? Porque incluso han habido unos montajes fotográficos en internet en donde ponen a Verónica Mendoza al lado de Lori Berenson. O sea, esa guerra sucia, digamos, ¿tú cómo la procesas y cuál es la respuesta política? Pues imagínate, ¿no? Esos argumentos pues son los mismos argumentos de siempre cuando se plantea una propuesta alternativa de cambio, ¿no? Relacionar a Verónica con Venezuela es un tema que ella ha explicado hasta la saciedad. Los temas del chavismo, los temas del totalitarismo son temas que vienen a ser, digamos, la respuesta fácil de una propuesta política o de actores políticos que no tienen mayores argumentos frente a una propuesta sólida como la nuestra. ¿Y qué dirías tú de otros políticos que se han copiado un poco el mensaje, pero la gente no les cree? Llamémoslo por su nombre. Alfredo Barnechea ahora tiene un discurso como el de ustedes, pero sí, dice, claro, no, parece que no es real. Sí, pues por cierto, porque efectivamente las cosas hay que sentirlas, ¿no? Tú lo ves a Alfredo, pues un tipo, ¿no? Es casi un actor, ¿no es cierto? Y construye un discurso izquierdoso, pero él anda en jet privado, ¿no es cierto? O sea, toca al pueblo, lo tolera, pero no lo siente, ¿sí? Y lo contrario ocurre con Verónica. Y claro, nos roba el discurso, se izquierdiza, ¿no es cierto?
para poder balancear un poco su perfil aristócrata. Últimas palabras, Martín. En esta entrevista yo le he prometido al otro candidato organizar en los días que quedan un debate para hablar del tema del Callao. Sería interesante que tú puedas debatir, ¿no?, en una mesa en Habla el Pueblo. Últimas palabras. Genial. Decirle al pueblo chalaco que me está observando que el Frente Amplio tiene para el Callao una propuesta directa contra la corrupción, porque consideramos que ese es el principal problema del puerto chalaco. Aquí no hay presupuesto que aguante, ni nuevos recursos que uno pueda solicitar a través de leyes, si es que la mitad se va a los bolsillos de la corrupción, ¿no es cierto? Eso en cuanto al tema de la delincuencia y la seguridad. El segundo tema tiene que ver con el tema de la economía del chalaco. Nosotros consideramos que el pueblo chalaco, un pueblo trabajador, comprometido, ha tenido ya experiencias que les ha permitido desarrollar una economía alternativa a la perversión bancaria. Bueno, no obstante que el gobierno de Verónica va a revisar los temas de este festín de la ley de bancos, ¿sí? Nosotros vamos a proponer que sean el espacio para que el cooperativismo retorne al Perú. Muy bien, Martín. Muchas gracias por estar aquí y ojalá que haya ocasión de que puedas plantear tus propuestas en los otros espacios del canal. Se ha puesto al servicio del país en estas elecciones. Hemos levantado la programación de entretenimiento para hablar de política y presentar a los mejores analistas más adelante en Habla el Pueblo lo mejor del análisis del día. Vamos a hacer la última pausa y volvemos con Fernando Olivera, que hoy ha estado en el Jurado Nacional de Elecciones protestando contra lo que parece ser pues un proceso fraudulento. Pausa y volvemos.